Vamos a pasar a nuestra segunda parte y es el estudio de la lección, ¿verdad? De la escuela sabática. Y de esto está a cargo nuestro querido hermano Eduardo Saquín con el tema Ver a Jesús. Adelante, Eduardo, el tiempo es tuyo. Muy buenos días a todos, ¿cómo están ustedes? Un gran cariño. Vamos a orar para repasar esta lección muy curiosa y especial. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por poder compartir este día jueves, esta hermosa lección de la experiencia de Elena de White y que pueda tocar nuestros corazones y podamos también tener una experiencia diaria y similar. Por Jesús. Amén. Bueno, ver a Jesús, dice el título, y cuenta la historia, ¿no es cierto?, de la experiencia de Elena en ese sueño, en esa impresión que recibió, esa experiencia personal donde deseaba ver a Jesús. Su sueño era ver a Jesús y el Señor se lo concedió. Ustedes habrán leído seguramente la escuela sabática de hoy. Dice que fue llevada por un ángel por una escalera. Se le pidió que tomara todas las cosas que ella apreciaba. La tomó, siguió al ángel, subió la escalera y antes de entrar a la presencia de Jesús, se le pidió que dejara todas las cosas que ella apreciaba. Un mensaje interesante. O sea que para seguir a Jesús hay que dejar priorizar, mejor dicho, al Señor sobre todas las cosas. Me acuerdo ahora de de Bartimeo, que como ciego, dice la Biblia, escuchaba hablar de Jesús en el camino, comenzó a gritar y cuando Jesús le llamó, dice que dejando su manto, para un ciego pobre, humilde, ¿no es cierto? El manto era la cobija, el manto era lo único que tenía, la única adquisición con la cual se tapaba de noche, la usaba para sentarse de día, para recostarse, y sin embargo cuando Jesús lo llamó, dice, dejando su capa, y en medio de esa gran multitud la capa seguramente habrá desaparecido, sin embargo no le importó. Cuando Jesús nos llama, la pregunta es qué cosas nos importan más. A veces estamos aferrados a algunas cosas y nos cuesta abandonarlas. Sin embargo, cuando se le pidió a Elena que dejase las cosas, ella lo dejó sin ningún problema. Y quiero resaltar algo que ya conocemos, pero lo vamos a repasar hoy. Dice, se encontró frente a Jesús, dice, traté de protegerme de su mirada fija, una mirada con amor, no juzgándola, sino una mirada de amor, pero sintiéndome incapaz de soportar sus ojos escrutadores, pero él se acercó con una sonrisa, dice, y posando su mano sobre mi cabeza, dijo, no temas. Esas dos palabras, no temas, querido hermano, querida hermana, amigo, la encontramos en toda la Biblia. Siempre que el Señor se acercó, por ejemplo, con los ángeles a María para notificarle que iba a tener un hijo, a José, a Gedeón y a cuántos personajes más de la Biblia, se puede tomar una concordancia, buscar la palabra de temas de temor y va a encontrar muchos casos donde el Señor al enviar sus ángeles a los hombres, las primeras palabras que dan al ser humano es no temas. No hay por qué temer en la presencia de Dios, porque el Señor solo quiere lo mejor para nosotros. Cuando miramos esta experiencia, uno puede decir, bueno, ¿cómo yo podría tener esa relación con Él, ¿no es cierto? ¿Cómo podría encontrarme con Él? Comienza diciendo, ¿has deseado una vez ver a Jesús cuando estabas desanimado? ¿Quién no quisiera estar sentado y al lado una silla donde Jesús
se pudiera sentar y conversar y contarle nuestras necesidades. ¿Quién no quisiera? Más de una vez cuando me tocó viajar para compartir alguna charla, yo explicaba esa experiencia de poder estar con Jesús colocando una silla, sentándome y al lado colocando otra silla. Y les decía, ¿no les gustaría poder que Jesús se sentara aquí frente a nosotros en la soledad y encontrarnos con Él, descargarnos con Él, escucharlo? Sí, todo el mundo quisiera eso. Entonces yo colocaba mi Biblia sobre la silla y le decía que era, aunque por supuesto no es lo mismo, allí estaría Jesús, porque Jesús no nos diría otra cosa que escrito está. Siempre nos llevaría a la Biblia. Lo hizo en su ministerio con 365 declaraciones, escrito está. Lo hizo con los caminantes a Emaús. ¿Se acuerdan? Cuando estaban tristes porque habían esperado en ese Jesús que había muerto y ahora no sabían qué hacer, y Jesús les dice, los detiene y les comienza a mostrar lo que las escrituras decían de él. Y repasó la Biblia para ellos mostrándoles. O sea, siempre el mensaje de Dios para nosotros es de aliento. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo nos muestra que Dios está sumamente interesado en tu vida. Yo no sé cómo es tu vida hoy. Quizás estés en una lucha tremenda, quizás hayas caído y te sentís totalmente indigno, quizás estés atrapado sin salida en una situación, pero el mensaje sigue siendo el mismo porque Dios no cambia. El mensaje para tu vida y para mi vida frente a cualquier angustia que podamos tener es no temas. Ese es el mensaje del cielo. Cuando Adán y Eva pecaron, por ejemplo, Jesús vino al Edén y en definitiva prácticamente lo que les dijo a través del mensaje era no teman. Se apartaron, están perdidos, pero hay un plan de salvación. De la simiente de la mujer vendría un Salvador que heriría la cabeza a la simiente de la serpiente y a la serpiente misma, y habría salvación a través de los símbolos que Jesús le enseñó a Adán y Eva, que era el Cordero, él mismo. La misma posibilidad tenemos cada uno de nosotros hoy. Y cuando podemos pensar, el Señor, yo no lo veo al Señor, Adán y Eva tuvieron esa experiencia, pero lo vieron, los patriarcas, profetas escucharon su voz y nosotros no la escuchamos. Bueno, Dios también entiende que nosotros tenemos, entre comillas, una desventaja a esas experiencias de estos personajes históricos. Por eso el apóstol Pedro dice, a quien amáis sin haber visto. Dios también tiene en consideración que nosotros no tenemos ningún tipo de esas experiencias, como por ejemplo tuvo Elena en esta situación que cuenta, tan preciosa y que a todos nos gustaría tener, pero Dios sigue con el mismo mensaje para tu vida y para mi vida. Yo tengo acá en el deseado de todas las gentes una cita para que vean cuánto valés y cuánto valemos para Dios cada uno de nosotros. Al leer esto nos vamos a dar cuenta que sin importar el tiempo en que nos tocó vivir, Adán en su experiencia personal con Jesús antes del pecado, Elena en su experiencia de poder tener una relación muy especial con visiones y sueños, personajes de la Biblia de distintas épocas, pero tu experiencia y mi experiencia puede ser distinta, pero para Jesús, Él siente exactamente lo mismo con cada uno de los que han existido en esta tierra. Y miren cómo lo dice en la página 446 del deseado de todas las gentes. Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Escuchen, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Ya solo con esa frase, al entender que
Él sigue siendo exactamente igual, no ha perdido nada de esa naturaleza compasiva. Podríamos entender que lo que Él sintió con distintos personajes de la historia, de la Biblia, es lo que siente con tu vida y con mi vida, porque no ha perdido nada, sigue siendo el mismo. Y la Biblia dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy, escuchen, el mismo tierno y simpatizante corazón, el de Jesús, está abierto a todos los pesares de la humanidad. Tu pesar no es menor que el del otro, por más que la experiencia sea diferente. No hay un suspiro, dice el salmista, sin que Dios lo conozca. No se exhala un suspiro sin que Dios tome cuenta de ello. Dice, hoy las manos que fueron horadadas, clavadas, se extienden para bendecir abundantemente a su pueblo que está en el mundo. Fíjense, no hay nombre, no hay apellido, no hay cargo, al pueblo. Creemos en Jesús, somos parte de ese pueblo. Creemos en Él, luchamos cada día para caminar con Él, somos parte de ese pueblo. Dice entonces, no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mis manos. Al entregarnos cada día a Dios en nuestro pensamiento, estamos en sus manos y le pertenecemos. Nada nos puede tocar, nada nos puede, nada puede accionar contra nosotros sin el permiso de Dios. Por eso es que no debemos temer. Las dos primeras palabras que Jesús le dice a Elena en esta experiencia que tuvo ella, es la misma que te dice a vos y a mí hoy. Y escuchen ahora lo que dice. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. Aquí hay una parte nuestra en la relación, entregarnos cada día a Dios. Todos quisiéramos ver a Jesús, pero no te desesperes si no lo podés ver, no llega en tu vida una experiencia como la que estamos leyendo en este día jueves. Lo importante es que confiar y recordar que el Señor está presente aunque no lo veamos. Él está escuchando y gozándose en que cada día nosotros, con pocas ganas, con muchas ganas, desanimados, entusiasmados, no importa cómo sea, pero desde nuestra mente, desde nuestro culto racional, le entreguemos conscientemente nuestra vida a Él. La respuesta del cielo va a ser la misma. No temas. El Señor sigue acompañándote, sigue cuidándonos. A pesar de que ciertos pedidos de oración que estamos rogando a Dios no tengan respuesta. No tengan respuesta. Yo esto muchas veces lo hablo con mi esposa, que está en silla de ruedas, y normalmente alguna vez puede desanimarse, gracias a Dios muy pocas, pero a veces puede pasar que esté desanimada, ve que lucha, hace sus ejercicios y aparentemente no avanza como ella desearía, y entonces aparecen esos días de nubes donde pareciera que Dios no le escucha, pero no es así. El apóstol Pablo, a quien todos admiramos y nos maravillamos, le pidió a Dios que le quite el aguijón de la carne. Y Dios le dijo, basta, no hables más del asunto, te voy a dejar así porque es para mi gloria. ¿Será que la situación que estás viviendo Dios la puede permitir para su gloria? ¿Será que estar mejor de salud no va a ser para su gloria? Nosotros no lo podemos entender, pero el cielo te sigue dando el mismo mensaje a vos, a mi esposa, a mí, a todos. No temas, yo estoy guiando tu vida, yo te estoy conduciendo. Eres el buen pastor que nos lleva a los pastos verdes como al valle de sombra y siempre estará con nosotros. Escuchen ahora lo que dice. Y repito lo que había leído, el alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a sus ojos que el mundo entero. Y escucha ahora, el Salvador habría pasado
por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Y ese uno sos vos, ese uno soy yo, porque el amor de Cristo es personalizado, no es global, no es general, por todos, no, es por vos, por Rosana, por Zafira, por Carmen, por Gladys, por Silvia, por Esperanza, por Mercedes, por Marcos, por cada uno de nosotros. Cristo hubiese entregado su vida solo por vos, solo por mí. Eso da un valor a nuestra vida que nosotros no lo valoramos, porque vemos nuestros defectos, nuestros errores, nos desanimamos, nos pinchamos, quisiéramos ser perfectos, entre comillas, pero no lo logramos porque solemos caer los pensamientos, las palabras, los hechos y vivimos pidiendo perdón. Pero Dios se acuerda que somos polvo. Y entonces el mensaje sigue siendo el mismo para tu vida sin importar cómo estés. No temas. No tenés que temer, tenés que perseverar en la relación, no temer. Si el temor viene, descartalo. Recordá cuánto te ama el Señor. Recordá que para Él sos lo más precioso que existe y que solo por vos hubiese entregado a Cristo en la cruz del Calvario. Y termina diciendo, aunque sigue, ¿no? Pero yo voy a cortar aquí. Dice, nunca abandona a un alma por la cual murió. Esto es lo que faltaba de escuchar. Nunca abandona un alma. ¿Por qué te abandonaría el Señor? Él no te abandonará por nada. ¿Pero por qué pensamos que nos abandonaría? Porque cometemos pecado, porque lo traicionamos, porque lo vendimos, porque no lo reconocimos, como Pedro, lo vendimos como Judas, traicionamos, le fallamos, pero lo que tenemos que tener presente es que Él no cambia, ¿correcto? Ese es el punto, Él no cambia. Nosotros somos cambiantes, pero Él no cambia. Y el mensaje sigue siendo cada día de la misma manera, ¿correcto? Para tu vida y para mi vida. El no temas se repite todos los días, cada día de nuestra existencia. Dice aquí al final, este sueño me dio esperanza. No tuvimos este sueño. Seguramente ninguno de nosotros tuvimos este sueño. Si alguno lo tuvo, amén. Pero no tuvimos este sueño. Quizás nunca lo tengamos. Pero nuestros ojos deben estar fijos en lo que Dios siente, la forma en que Dios te ve. Y mi alma sumida en la ignorancia comenzó a amanecer la belleza y la simplicidad de confiar en Dios. Poder confiar en Él, porque si tu papá, si tu mamá, si tu amigo, si tu pastor te promete algo, es posible que no pueda cumplirlo, no que no quiera, no puede. Te paso a buscar a tal hora, mañana hermano, lo paso a buscar, así vamos, y no llega porque se le pinchó una rueda, se le rompió el motor, se descompuso la persona. Somos humanos, falibles, pero el que no es falible y el que no es humano es Dios. En Él no hay cambio ni sombra de variación, Santiago 1:17, ¿correcto? Entonces, estamos hablando de otro ser totalmente distinto, estamos hablando de Dios. Y Jesús, aunque se hizo hombre y es igual a nosotros, sigue siendo Dios. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo por los siglos, ayer, hoy y siempre. Y ese no tema sale del mismo corazón para tu vida y para mi vida, para que nosotros podamos, como dice aquí, ¿no es cierto?, ser llenos de esperanza. Confiar, ser llenos de esperanza. Hay una película que yo les recomiendo ver. La película es evangélica. No tiene, claro, algunas doctrinas, pero no importa eso, no importa. Lo importante es poder ver, aunque es
infinitamente lejos de Jesús, infinitamente lejos. Es muy interesante. Anoche la vimos, de vuelta, yo la vi varias veces. Es una película que me encanta. Se llama El Reencuentro. El Reencuentro. Los actores no son muy buenos, pero usted fije los ojos en el actor que hace de Jesús. Imagínese, imagínese. Está en YouTube. Usted puede poner en YouTube El Reencuentro y ahí aparece la película, ¿no es cierto? Repito, con 4 pesos la habrán hecho, muy barata, pero usted preste atención al que hace de Jesús. Excelente, excelente película para verla, para entender la ternura, el cariño, el amor, el interés de Cristo por usted y por mí. El Reencuentro, vale la pena verla realmente. ¿Qué más quiero decirte? Bueno, para cerrar, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 1 y 2. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Bueno, lo que dice aquí. Porque, repito, hemos leído una historia de alguien que recibió un sueño maravilloso, una experiencia preciosa. Quizás tú y yo no lo recibamos nunca, ese sueño, no tengamos ni siquiera en sueño esa experiencia. Pero entendiendo que Jesús es como es y no cambia, no varía, siempre te dice lo mismo para animarte, apoyarte, alentarte. Ahora el que sí tiene que entender y tiene que hacer algo somos vos y yo. Porque Dios seguirá estando allí llamándote, animándote, alentándote, porque Él no cambia. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debiéramos hacer nosotros para seguir corriendo esta carrera casi en esta recta final del tiempo profético? Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 1, perdón, capítulo 12 de Hebreos, gracias Rosana, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, usted y yo también, súmese también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí me detengo, ¿cuál es la nube de testigos? Bueno, en primer lugar, la Biblia. Todos los testimonios, cómo Dios obró con Fulano, con Mengano, con Jacob, con Moisés, con Pedro, con Judas, con Juan. Ahí podemos siempre ver la forma maravillosa, hermosa que Cristo trató a cada una de esas personas, que el cielo trató al ser humano en distintas experiencias. Y también tenemos nuestra propia experiencia, esa nube de testigos, cómo Dios te cuidó, cómo Dios te respondió, cómo Dios te atendió, y damos testimonio y contamos, y vamos acumulando experiencia. Esa nube que nos rodea de testimonios que nos alientan a confiar en Dios. Pero hay una parte nuestra, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si seguimos practicando pecados y con una mano y la otra me agarro de Jesús, va a ser bastante complicado. Vas a llevar una carga que Dios no quiere llevar. Tenemos que despojarnos, tomar determinaciones. Y no tenemos que tomarlas solos. Tenemos que buscar, subir esa escalera, ir a Jesús y dejar todo antes de encontrarnos con Él. Hay una parte nuestra, luchar con oración para dejar aquellas cosas que sabemos que están mal. No las sigas acariciando, no las acurruques en un rincón. Hay experiencias de la Biblia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? El que guardó el manto babilónico y el lingote de oro. ¿Cómo terminó? Y así hay varios casos. Ananías y Zafira. Vamos a dar el terreno. No, pero no quedó un pedazo del terreno cuando ya había prometido. O sea, descargarnos enteramente de todo aquello que no nos va a ayudar a llevar al cielo para estar en la presencia de Dios, abandonar, despojarnos y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada día
Dios te está guiando, nos conduce con un amanecer, siempre con el mismo mensaje. Tenés problemas con el banco, tenés problemas con la escritura, tenés problemas que no se alquila, tenés problemas en el trabajo. El mensaje del cielo sigue siendo lo mismo. No temas, yo te estoy conduciendo. No temas. Y el secreto, puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús. Y escuchen ahora, el autor y consumador de la fe. El autor y el consumador de la fe. El cual, y escuchen ahora, la frutilla en el postre final, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de él, querido amigo, querido hermano? ¿Cuál es el gozo que Jesús tuvo en su mente frente de él para entregar su vida a ser lacerada, escupida, ultrajada y crucificada? ¿Cuál? ¿Alguna vez lo pensaste? Vos y yo. Por el gozo puesto delante de él. Él te miró y dijo, yo doy mi vida por Eduardo, yo doy mi vida por Manuela, yo doy mi vida por Marcos, yo doy mi vida por Paula. Solo por uno de nosotros Cristo hubiese hecho lo que hizo. Y ese eres tú y soy yo. Entonces es evidente que el Señor no va a variar con nosotros. Somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones que quizás hasta hoy no la hemos tomado. Vamos a orar para que Dios nos ayude a poder entender que la única forma de vencer y de perseverar cada día es entregarnos, como dice el Enaje de Huay, conságrate a Dios todas las mañanas y no olvides, le agrego yo ahora, que el Señor te ama, que el Señor te dice no temas, que el Señor te va a perdonar de vuelta, que el Señor, no para que juguemos con el pecado, pero el Señor es misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú no varías, no cambias, porque tú estás siempre ansioso y deseoso que nosotros cada día te entreguemos el volante de nuestra vida a ti. A veces podemos estar desanimados, podemos estar quejosos, molestos, preocupados, angustiados, pero Señor, tú sigues estando ahí y sigues siendo el que tiene todo el poder para variar las cosas. Ayúdanos a concentrarnos cada día en entregar nuestra vida a ti, en ese culto de la razón, ese culto de la decisión, donde cada día te entreguemos el volante a ti para que tú conduzcas nuestra vida. Nadie lo podrá hacer mejor que tú. Y ayúdanos a aprender a caminar de tu mano. Ayúdanos, cuídanos, protégenos, Señor, y que nunca olvidemos que tú siempre estás allí para decirnos no temas y que hubieses dado tu vida solamente por nosotros. Gracias, Señor, por todo eso. Pedimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesús. Amén.